La Palma, un tesoro desconocido de Canarias hasta hace pocas semanas. La Palma es mucho más que un volcán en erupción. Sus hermosos balcones de madera, las playas de arena negra, los grandes desniveles o sus densos bosques hacen que se la conozca como la Isla Bonita. En este pequeño documental viajamos a La Palma en barco desde Tenerife, visitando durante un día los rincones imprescindibles de conocer y, por supuesto, nos acercamos al límite de la zona de exclusión para contemplar la erupción de Cumbre Vieja. Pocos minutos antes de las 8 aparece el trimarán de Fred Olsen Express que nos trasladará desde el puerto de los Cristianos hasta el puerto de Santa Cruz de La Palma. Por delante nos esperan casi 2 horas y media en las que podemos dormir, pasear por el barco, comprar recuerdos o el desayuno, salir a una pequeña zona al descubierto o simplemente disfrutar del trayecto mirando por las ventanas. Comunicamos que vamos a proceder a realizar la maniobra de salida. En breve retiraremos escalas. Antes de llegar a la mitad del viaje, podemos ver la isla de La Gomera a una distancia relativamente corta. Pasado el tiempo, llega el momento que todos estábamos esperando, ver la isla de La Palma. Ese día no había ni mucho menos la columna de humo de 6 kilómetros que en otras ocasiones, por lo que pasarán varias horas hasta que veamos signos del volcán. Estimados pasajeros, les informamos que en este momento iniciamos la maniobra de ataque. Pasajeros sin vehículo pueden dirigirse a la puerta de desembarque. Ya en tierra, en el puerto de Santa Cruz de La Palma, nos espera una guía con la característica camiseta amarilla para orientarnos hacia los 3 autobuses, divididos en varios idiomas. Para los que hablamos español, alemán y neerlandés, nos tocó el 222, siendo Rosy nuestra guía e Isidro el conductor del autobús. Ahora sí,
Comienza la aventura, aunque, como te imaginas, el volcán tiene que esperar. De momento continuamos en Santa Cruz de la Palma, la capital de la isla, habitada por 15.000 personas aproximadamente. En la avenida marítima podemos admirar estos hermosos balcones de madera. Aunque las calles estaban limpias, podemos ver cómo en los huecos de las calles empedradas se acumula la ceniza del volcán. Tenemos 20 minutos para realizar por libre una breve visita de la capital paseando por sus calles. Llegando al final de la calle Anselmo Pérez de Brito, llegamos a la parte exterior del Museo Naval, ubicado junto al Barranco de las Nieves. Rápidamente retrocedo por el mismo camino para regresar al autobús, contemplando las calles desde otra perspectiva. Es increíble la extensión de la playa de Santa Cruz de la Palma, una playa de arena negra fina y que supongo que la parte superficial tiene cenizas de la erupción actual. Abandonamos Santa Cruz de la Palma con vistas al castillo de Santa Catalina, que data del siglo XVII. Siguiendo el Barranco de las Nieves hacia arriba, encontramos la Cueva de Carías, una cueva prehistórica que perteneció al último Mencey o jefe territorial de la zona. En el barranco podemos ver más acumulaciones de ceniza, al igual que en ciertas zonas de la calzada o en los jardines de las viviendas.
Tras este breve pero hermoso recorrido, continuamos visitando la isla, ahora rumbo a la cumbrecita. La Palma cuenta con poco más de 80.000 habitantes. Es la cuarta isla habitada más pequeña del archipiélago, con 708 km² de superficie hasta el momento de que comience la erupción, y es la segunda isla más joven de Canarias, siendo El Hierro la más nueva y por tanto ambas son las islas que cuentan con más actividad volcánica. Continuamos el trayecto, primero por Breña Alta y luego por Breña Baja. Y durante todos estos minutos, Rosy nos estuvo comentando datos y anécdotas interesantes que se pasan por alto si visitas la isla por liebre. La Palma no está tan masificada de turismo como en otras islas vecinas. El sector económico predominante es el primario, destacando las plantaciones de plátanos y aguacates. Rosy nos explicó cómo la erupción está afectando a las fincas, aunque el volcán se encuentra a varios kilómetros de distancia. Lo más emotivo fue cuando contó el vínculo especial que une a los palmeros con sus casas. Un lazo más estrecho que el que se tiene en otros lugares, pues cuando comienzan a trabajar siempre lo hacen pensando en su casa, que será construida encima de la de sus familiares o muy cerca de ellos, y no piensan tanto en emplear el dinero en viajes o en cualquier otro capricho costoso. Por eso la erupción ha sido aún más dolorosa, porque no solo ha destruido inmuebles, sino también la manera de vivir de los palmeros. Atravesamos el túnel del tiempo que separa la parte este de la isla y el monte de Laurisilva con la parte oeste, una zona con pinos canarios y más días soleados. A partir de ahora ya podemos ver puntualmente la columna de humo del volcán. Nos acercamos a la caldera de Taburiente, un hermoso parque nacional, reserva de la biosfera por la UNESCO, donde podemos visualizar enormes barrancos que generan un gran desnivel y superficies densamente pobladas por pinos canarios de considerable altura. El diámetro de la caldera alcanza los 8 kilómetros aproximadamente y hay que subir por una estrecha carretera, de esas de las que si se cruzan dos autobuses, uno de ellos debe hacerse a un lado o dar marcha atrás. Llegamos al mirador de la Cumbrecita, un lugar con unas vistas privilegiadas de la caldera de Taburiente y que deja sin palabras a cualquiera. Al fondo se puede apreciar el Roque de los Muchachos y parte del Observatorio Astrofísico. Acaba esta parada por la Cumbrecita y llega la hora de comer.
Llegamos al restaurante Las Piedras, uno de esos establecimientos que pueden continuar abiertos gracias a los grupos que vamos a visitar el volcán y así evitar los ERTEs y los cierres. Nada más entrar, ya nos está esperando un plato de queso de La Palma empanado con un poco de mermelada, seguido de lo que llaman papas, piñas y costillas. Y finalmente un postre de la casa. Todo estaba muy rico. Estuvimos menos de una hora divididos en mesas de 6 y así pudimos pasar un rato muy agradable charlando con más personas, lo cual también se agradece. No dejéis de admirar los preciosos murales que hay dentro del restaurante, dan mucho encanto al lugar. Ahora sí, ponemos rumbo al volcán. Comienza a respirarse una atmósfera diferente. Continuando por la LP3 ya tenemos vistas permanentes al volcán. Poco a poco abandonamos las zonas soleadas y coloridas y se da paso al humo, la ceniza y la devastación. Lo que hace escasas semanas era una ladera teñida de verde, ahora es un desolador paisaje gris. Curiosamente, en esta zona del Paso y los llanos de Adriedane, justo un mes antes del inicio de la erupción, hubo un gran incendio cercano a zonas urbanas, principalmente huertas y fincas, en un contexto de elevadísimas temperaturas y escasa humedad. Cada vez lo tenemos más cerca y ya podemos ver las famosas coladas que han arrasado con miles de viviendas. Esta rotonda marca el inicio de la zona de exclusión, prohibido pasar. El volcán está ahí mismo, a pocos metros. Verlo en persona es mucho más impresionante. Ahí está, el monstruo de La Palma. Subimos al famoso mirador de Tajuya, afortunadamente sin aglomeraciones, y desde allí tenemos las que son probablemente las mejores vistas a la erupción como turistas. Decir impresionante es quedarse corto. Es increíble admirar la fuerza de la naturaleza, cómo destruye y construye a su antojo. Cuesta imaginar que pocas semanas atrás todo esto estaba lleno de vida y de viviendas, ahora sepultadas bajo las coladas y los ríos de lava. Desde aquí podemos contemplar todo aquello que nos cuentan los medios, el cono principal, la nube de humo, las coladas, las montañas de Todoque y la laguna, inmuebles a punto de ser devorados, ríos de lava, la zona de exclusión. No hay nada como vivirlo en primera persona. Cada pocas horas ocurre algo distinto. Ese día, el azar quiso que la actividad eruptiva fuese más tranquila que en otros días. La segunda fajana se estaba comenzando a formar en esos momentos, aunque no se podía ver desde allí, y ni siquiera sentí ningún terremoto, aunque evidentemente los hubo. Así lo decide la naturaleza. Esta es la parroquia de la Sagrada Familia, lugar que da cobijo a todas las personas que lo necesiten desde que comenzó la erupción. Podemos ver un paraguas de Radio Televisión Española como curiosidad. Este templo también forma parte de la intrahistoria de la erupción, especialmente para las personas que colaboran en diversas labores relacionadas con el volcán.
Es curioso el contraste de este lindo gatito con las calles cubiertas de ceniza, y una alegría que sobreviviese al volcán. El tiempo que tuvimos el grupo en el mirador fue de algo más de 1 hora. Aunque pueda parecer poco, en verdad es necesario que sea así. Si todos estuviésemos horas y horas, el mirador estaría colapsado y no se podría vivir la experiencia con tranquilidad. Da tiempo para hacerse multitud de fotos, videollamadas, explorar con tranquilidad la zona y de manera responsable, o simplemente visualizar el paisaje. No es mucho tiempo, pero es tiempo de calidad. Atentos a la sorpresa final. Un rayo cae alrededor del cono, consecuencia del magnetismo. Fue muchísimo más espectacular verlo con los propios ojos. La cámara apenas lo captó. Nos despedimos del mirador de Tajuya y de la zona más afectada por el volcán. Las sensaciones son agridulces. Impresiona ver un proceso eruptivo no tan frecuente en España tan de cerca, contemplar cómo la naturaleza destruye mediante las numerosas coladas y también cómo son estas mismas las que van a generar accidentes geográficos nuevos, como las fajanas, los elementos más jóvenes de la Tierra ahora mismo. Por otra parte, la tristeza de imaginar cómo ha cambiado la vida de los palmeros, especialmente los que lo han perdido absolutamente todo, incluidos hasta los restos de sus seres queridos, como ocurrió recientemente con el cementerio de Las Manchas. Sabemos perfectamente los tipos de lava que discurren, la superficie de las fajanas, la velocidad de las coladas y de los ríos de lava, pero ya no sabemos nada de los palmeros, cómo se sienten a nivel psicológico, cómo están intentando salir adelante, el apoyo a la falta del que reciben, cómo es su estado de salud, las perspectivas de su futuro. La erupción submarina de 2011 en el Hierro duró casi medio año, la del Timanfaya en Lanzarote se extendió 6 años. No sabemos cuándo este volcán de La Palma, aún sin nombre, decidirá parar, pero en el hipotético caso de que se prolongue la erupción varios meses o incluso años, ya nos hemos olvidado de los palmeros nada más empezar. Nos acercamos al túnel nuevo de la cumbre. Últimos segundos con vistas al volcán. Regresamos a Santa Cruz de la Palma. Apurando los minutos, llegamos al último mirador de la visita, el Mirador de la Concepción. Desde este mirador observamos una preciosa panorámica de la parte este de la isla, con su capital, las zonas de Breña Alta y Breña Baja y el monte de Laurisilva.
La visita express está llegando a su fin, el barco zarpa en pocos minutos. Ha merecido totalmente la pena realizar esta excursión, como dice su nombre, express. La recomiendo totalmente, especialmente para quienes apenas tienen tiempo de visitar la isla con tranquilidad, para quienes nunca han visitado la isla antes y para aquellos que llevábamos demasiado tiempo sin visitar La Palma. Por 109 € por persona te incluyen los 2 trayectos en barco, guía, traslados en la isla y comida, un precio bastante razonable. Gracias a esta visita nos podemos hacer una idea general de lo que ofrece la Isla Bonita y que merece la pena totalmente pasar unas vacaciones allí. Es necesaria una visita en estos momentos. Por una parte, puedes conocer de primera mano cómo se vive la erupción en la isla, ahuyentando todos los fantasmas sensacionalistas que difunden teorías con una probabilidad residual de ocurrir y que no hacen más que generar aún más daño. Por otra parte, gracias a los grupos de visitantes atraídos por el volcán, la isla puede seguir en la medida de lo posible con su actividad económica, mucho más teniendo en cuenta que se han juntado 2 circunstancias excepcionales: la crisis sanitaria y la emergencia volcánica, dejando a La Palma en una situación económica muy comprometida. Personas como Rosy, nuestra guía, que nos explicó muy amablemente y con mucho detalle multitud de datos de la isla, Isidro, el conductor de autobús que nos facilitó cómodamente los traslados por La Palma e incluso en carreteras consideradas de montaña, así como el personal del restaurante o la naviera, pueden seguir trabajando evitando los ERTEs y los cierres. Además, el grupo de esta excursión fue muy respetuoso en todo momento, lo que demuestra que se puede visitar la isla en estos momentos con responsabilidad y con respeto, generando un impacto totalmente positivo. Sin duda es una experiencia muy recomendable y difícil de olvidar. Ya dentro del trimarán de Fred Olsen Express nos despedimos por ahora de La Palma, la que ha sido, es y siempre será la Isla Bonita. Despedimos este día tan auténtico con este hermoso atardecer desde La Gomera. Finalmente, regresamos al puerto de los Cristianos en Tenerife, donde más de 12 horas atrás comenzó todo.